El día de hoy vamos a terminar de ver el tema de continuidad y ahí vamos a poder entrar ya derechamente a las derivadas. Sabemos que ciertas funciones son continuas en todo su dominio. Tenemos una definición sobre continuidad y una forma de demostrar cuando las funciones son continuas. ¿Cierto? Me parece que este apunte de continuidad de funciones. Así, si vimos el tema de. Por ejemplo, las funciones polinómicas, las funciones exponenciales, las funciones seno y coseno y las funciones logarítmicas. Me gustaría ver en GeoGebra ejemplos de estas funciones, o sea, cuáles son su forma general. ¿Ya? Vamos a tener, vamos a poner aquí 4 parámetros, A, B, C, D, hasta el E. Entonces, un tipo de funciones son las polinómicas, por ejemplo, A más BX más CX al cuadrado más DX al cubo más EX a la cuarta, por ejemplo. Y todas las posibles combinaciones que se dan con estos valores. Bueno, los polinomios ya sabemos que son, tienen distintos grados. Ahí tendríamos un ejemplo de funciones polinómicas. Las otras funciones son las funciones exponenciales. Y en general, las funciones exponenciales son de la forma A por B elevado a CX, entre paréntesis esto, CX más D, X más L. Evidentemente, el exponente de la base negativa no va a generar una función exponencial, o sea, no hay función cuando la base es negativa, pero en general, y aquí cuando el exponente también es negativo, esto lo vamos a poner positivo, y este ya también, los valores positivos. Fíjate que aquí tenemos el valor que acompaña el exponente puede cambiar, y eso hace que la curva cambie. En la base de la función también puede cambiar, y eso hace que cambia para valores entre 0 y 1 y para valores mayores que 1. Para valores negativos no tiene sentido. Lo mismo que el exponente. Para Claro. valores negativos se invierte y para valores positivos lo mismo con el numerito que sumamos acá o por el intercepto. Y sí. Pero este D podría ser negativo, pero no el C, el que digo, el B es el que no puede ser negativo en esta función. Ahí tenemos la función exponencial. Otro tipo de función, las funciones seno y coseno. En general son de la forma A coseno de BX más C más D. Y fíjate cómo influyen estos valores en la función seno y coseno. Estas funciones tienen aplicaciones en el sonido. Mm, Y si en vez de coseno fuese seno, bueno, en realidad no cambiaría mucho. No cambiaría mucho. Lo que no puede ser acá, lo que no es continuo, es la función tangente. La función tangente no es continua. a ningún valor. O sea, es tangente en ciertos intervalos, pero tiene muchos puntos de discontinuidad. Ah, ya. Es continua, o sea, no es continua en todo su dominio.
o en todos los números reales. Otra función acá es la logarítmica. A logaritmo en base b de cx más d, y todo eso sumado al e. Tengo funciones logarítmicas. Voy a poner todo con 1. Todos los parámetros van a ser 1 por ahora. Al B parece que le faltó, ¿o no? 1 y el e lo vamos a dejar en 0. Todos están en 1. Las funciones logaritmo en base 1. Ahora, el b no me conviene que sea base 1. Me conviene que sea... No, pues, eso le decía que el B no lo escribió, parece la fórmula. En base X puse acá. En Así. base B. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí tiene todo el sentido. La base tampoco puede ser negativa, pero ahí tengo distintos parámetros de la función logarítmico y qué efecto tienen en la gráfica. Estas 4 funciones son funciones continuas. Ejemplos de funciones continuas, entre otras. Además, es posible formar funciones continuas considerando el siguiente teorema. El teorema del álgebra de funciones continuas. Si f es una función que va de entre A, un subconjunto de los reales, y R, y G, una función que va desde B, un subconjunto de los reales, hacia los reales, estas dos funciones son continuas en X sub 0, obviamente este X sub 0 pertenece a la intersección de ambos dominios. Y alfa es un número real, las siguientes funciones son continuas. Por ejemplo, la suma y la resta de funciones continuas es continua. El producto escalar de una función continua es continuo. El producto de dos funciones continuas es continua. Y la división de dos funciones continuas es continua siempre y cuando saque del dominio los puntos donde la función del denominador se hace 0. Claro, si no sería indeterminado. Claro. En términos de una demostración, uno puede demostrar que una función es continua si ocurre que cualquier sucesión convergente a X sub 0 que esté contenida en el dominio, sus imágenes también son convergentes a f de X sub 0. Es una forma de demostrar. Pero también, otro teorema respecto a las funciones continuas es el teorema de la composición de funciones. ¿Qué dice este teorema? Si f y g son funciones continuas, si f continúa en X sub 0 y g es continua en f de X sub 0, entonces la composición es continua en X sub 0. Gracias a estos teoremas podemos concluir que las siguientes funciones son continuas de la siguiente forma. Un polinomio de grado X, un polinomio es siempre continua en todos los reales. La función racional es continua en todos los reales donde Q es distinto de 0. Es decir, en todos los reales menos las imágenes de Q. La función x elevado a x es continua para todo x mayor que 0. A ver, ¿cómo es esa función? X elevado a x. X elevado a x. Continua en todo su dominio. Y la función tangente es continua donde no se anula el coseno. Entonces, para saber cuáles son sus puntos de discontinuidad, donde no se anula el coseno, en este caso. Algunos teoremas sobre continuidad. Por ejemplo, si una función va de un subintervalo, de un intervalo cerrado, a los reales es continua, en todo su dominio, tal que f de a por f de b es menor que 0. ¿Qué significa que f de a por f de b sea menor que 0? Que sea menor que 0. Claro, cuando el producto de dos números es menor que 0, ¿qué podremos decir de los números? Que uno de los dos es negativo. Y el Es otro, menor que 0. claro, El otro positivo. entonces,
Si ocurre esto, quiere decir que algo pasa con la función. Si ocurre esto, vamos a sacar todos estos valores. Quiere decir que en un punto la función está aquí y en el otro está por el otro ladito. Y como la función es continua, en algún momento va a pasar por el x. Puede pasar muchas veces, pero al menos una vez va a pasar por ahí. Ya. Eso dice este teorema. Es decir, si es continua en el intervalo AB y f de A por f de B menos que 0, existe al menos un C en AB tal que f de C es igual a 0. De este teorema se desprenden algunos, como por ejemplo el teorema de los valores intermedios. Si f es continua en un intervalo A, B cerrado y C y D están en el intervalo que definen f de A y f de B. Vamos a ver este ejemplo. Por acá tenemos a y por acá tenemos a B. La función es continua por aquí. Y digamos que f de A está por aquí y f de B está por aquí. Vamos a renombrar. F de A vamos a poner así. FA y FB. Por aquí están. ¿Qué significa esto? Estas serían las imágenes. Pero por acá tenemos un C y un D. Y por acá estarían las imágenes. Entonces, algo así es la función. Pero sabemos que es continua. Ya. Entonces, para cada valor intermedio E, que esté entre C y D, existe al menos un X sub 0 en AB tal que f de X sub 0 es igual a E. En términos muy gráficos, si yo tengo cualquier puntito por acá, renombre, le voy a poner puntito H. Por acá tenemos un puntito E. Y este está entre C y D, sí o sí se va a topar con algún punto de la función. Sí o sí. Eso me está diciendo. Sí o sí. Es decir, sí o sí voy a tener un puntito por acá que cumple con esa propiedad. Eso dice el teorema del valor intermedio, que existe ese valor intermedio. Siempre y cuando la función sea continua. Si la Ya. función no es continua, en ese punto de discontinuidad, es posible que no exista ese valor. Ya. El teorema de máximos y mínimos, también. Si f está entre A y B, es una función continua. Si f es acotada, alcanza sus máximos o mínimos en el intervalo AB. Es decir, si la función es acotada, va a tener sí o sí un máximo, va a tener un máximo Aló. aló. Ahí sí. Decía, puede que se dé de otra forma la función, pero sí o sí en el intervalo van a estar su mínimo
y su máximo. Ya. Sí o sí lo voy a encontrar por ahí. Y eso lo puedo saber, o ese teorema es válido, solo porque la función es continua. Solo porque es continua. Exacto. Solo porque la función es continua. El teorema de la función inversa, o el teorema de la inversa de una función continua. Sea f que va desde un intervalo y a r continua y estrictamente monótona, es decir, o es completamente creciente o decreciente. Entonces, en un intervalo j, que es igual a la imagen del intervalo i, la inversa es continua. La inversa es continua. Y aquí vamos a hacer ya el paso desde la continuidad a reunirlo derechamente con el límite. Hasta el momento hemos visto cómo a partir de sucesiones uno puede probar la continuidad. Además de esto, y de la misma forma que con límites, es posible hacerlo a partir de estas expresiones infinitesimales. Si f es una función y x sub 0 está en el dominio, diremos que f es continua, en x sub 0 sí solo sí ocurre lo siguiente. Y esta definición es muy similar, con la diferencia que cambiamos f de x sub 0 en el límite por L, el límite. En el fondo me están diciendo que f de x sub 0 se puede cambiar por el límite. Si f de x sub 0 se puede cambiar por el límite, entonces la función es continua. Vale la pena notar que en general este delta depende de epsilon y de x sub 0. En los casos de que esta dependencia no se da, diremos lo siguiente. La función se dice uniformemente continua si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Tal que, bueno, ocurre. Entonces, si tenemos una función en un conjunto cerrado y acotado, entonces f es uniformemente continua si solo si es continua en todo el dominio. ¿Qué significa que sea uniformemente continua? Que a partir del epsilon se puede encontrar el delta. Si a partir del epsilon se puede encontrar el delta, entonces la función es uniformemente continua. Y si no se pudiera, en ese caso... Puede que no sea continua, pero puede que sea continua, pero no uniformemente continua. Ya. Puede ser una sin la otra. Claro. Eso respecto a continuidad de funciones. Con eso hemos revisado lo que a mí me parece los puntos más importantes sobre la continuidad de funciones. Y podemos ya comenzar a ver derivadas. Ya, y Pero aquí vamos. entonces, perdón, profe, la ¿Sí, última sí? que vimos, o sea, lo que vimos recién, Sí. sobre el uniformemente continua, depende del, en este caso, el valor conocido, el límite. Necesitamos conocer el límite para poder probar esto, ¿no? Sí. Ya. Si que en el fondo, si el límite es igual a la imagen, se puede entonces la función es continua. Ah, ya. Porque aquí lo que hemos hecho es cambiar la imagen por el límite. Ya. Esto es algo que vengo hablando hace harto rato. Las funciones afines son funciones muy sencillas de analizar. Nos referimos a aquellas funciones de la forma mx más n, donde m es la pendiente y n es el intercepto de la recta. Ahora bien, muchas funciones no lineales son aproximadamente afines cuando se observa en una pequeña vecindad. Por ejemplo, el gráfico de tangente de x en el intervalo menos 0,1,
0.1 es prácticamente indistinguible de la función f de x igual a x. Aquí tenemos el gráfico de f de la tangente en intervalo menos 1,1, pero si me acerco lo suficiente al intervalo, voy a ver que es Claro. casi indistinguible. Lo que he estado del principio. Claro. Yeah. Evidentemente, este acercamiento no es exacto. Obviamente hay un pequeño error. Si llamamos a este error e de x, podríamos decir que para cierta vecindad, la tangente de x es igual a x más e de x, donde para ciertos intervalos este error es insignificante. ¿Qué tan insignificante? Bueno, o qué tan pequeño puede ser el error, tan pequeño como se necesite. Piensa tú, por ejemplo, en la astronomía. ¿Ya? Si, por ejemplo, no sé si supiste, si te informas de las noticias de la ciencia, El telescopio, telescopio. ¿cierto? Sí. Ya. Tienen que ponerlo en un lugar relativamente específico de la órbita entre la Tierra y el Sol. De hecho, anteriormente hay otro telescopio muy conocido que está orbitando el Sol, que es el Kepler. Sí. Telescopio Kepler que se utiliza para detectar planetas extrasolares o exoplanetas. Se necesita que esté en cierto lugar. Pero, si estoy hablando de unidades astronómicas, quizás el error puede ser de unos cuantos miles de kilómetros. Que me equivoque hacia dónde llega. Y ese Claro. error de unos cuantos miles de kilómetros a lo mejor significa más o menos propulsión o combustible a partir de transporte. Y ese más o menos combustible puede que signifique miles de litros más o menos, o miles de kilogramos más o menos. O sea, ahí el error puede ser así de grande, en términos humanos, porque en términos astronómicos 1000 kilómetros no es nada. Claro. Una unidad astronómica. Claro, una unidad astronómica, a ver, ¿cuál es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol? Creo que 1.500.000 Era kilómetros, una cosa, pero es bastante. 400 y tantos mil. 400 y tanto. Es que entre la Luna y la Tierra son 300.000 kilómetros, La verdad. así que debe ser harto, Era bastante mucho. más. Entonces, pero si yo estoy, por ejemplo, operando un cerebro, ahí los milímetros son fundamentales. Claro. Entonces, el nivel de exactitud va a depender del problema que estoy resolviendo. Pero la matemática te permite ajustar ese nivel de error. Después, la derivada nos va a dar una herramienta para aproximar funciones de una forma que es sumamente interesante. ¿Ya? Ya. Si llamamos entonces tenemos este error. De forma más general, consideremos una función f y que va tiene dominio en un intervalo abierto y un x sub 0 que está en este intervalo. Supongamos que deseamos encontrar una función de la forma n más mx, que sea una, entre comillas, buena aproximación para f de x en torno a x sub 0. Es decir, que f de x se acerca a este a de x cuando x se acerca a este x sub 0. Lo primero es que estas funciones tienen que coincidir en x sub 0, sí o sí. Tienen que coincidir. Siempre. Sí, porque si no, no sería una buena aproximación. Claro. Imagínate que te digo lo siguiente, ya. Vamos a aproximar esta función. Voy a sacar todos estos valores de aquí. A ver, no, esta función. Vamos a hacer una función así. Esta función, por ejemplo. Y la vamos a aproximar aquí. Este va a ser el ejercicio. Si te digo, ¿sabéis que la voy a aproximar ahí? ¿Cuál es mejor? ¿Esa aproximación
o esta? La segunda, La segunda porque al menos pasa por el punto. claro. Entonces una buena aproximación al menos tiene que pasar por el punto, al menos ahí tiene que coincidir. En el resto de lugares puede que no coincida porque obviamente hay un error. Siempre. Claro. Así que voy a partir de esa premisa. Entonces, a de x sub 0 tiene que tener la forma f de x más un cierto m por x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la función punto pendiente. Ya. Entonces la aproximación sería, la aproximación de f de x sería f de x sub 0, ese es un valor real porque tengo el valor de x sub 0, lo reemplazo en la función y lo obtengo. El x menos x sub 0 y el que no sé es este m, esta pendiente. Si puedo determinar esa pendiente, voy a tener una buena aproximación de la función. ¿Ya? Por tanto, la pendiente debe ser tal que esta pendiente tenga la forma f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, que es la pendiente de una recta cualquiera, que pasa por x y f de x y x sub 0. Puesto que nos interesa la aproximación para valores que están cercanos a x sub 0, es razonable escoger m como el límite de este cociente cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué estoy diciendo? Mira. Tengo el punto que quiero aproximar. Me voy a aproximar con otro punto, mediante una recta que pase por los dos puntos. Por ejemplo, ahí la aproximación no es muy buena. Pero a medida que este puntito se va acercando acá, la aproximación se hace cada vez más buena. Entonces, la pendiente de esta recta va a ser la pendiente que ocurre cuando x y x sub 0 tienden a ser el mismo numerito. Esa pendiente va a ser ese numerito. Y eso lo hago con límites. Aquí veo un Claro, ejemplo. ¿Sí? ¿importaría desde dónde se acerca? No importa, Ya. mientras me esté acercando. Por ejemplo, aquí esta primera recta no es tan buena aproximación como esta segunda, porque aquí estoy cada vez más cerca. En el fondo, tengo una recta secante y una recta tangente. Y cuando el punto, el x se acerca al x sub 0, la recta secante y la recta tangente tienden a ser la misma recta. Entonces lo que estoy haciendo es aproximarme a partir de una recta secante y la voy acercando tanto que parece ser una recta tangente. Y esta recta tangente es esa aproximación tan buena que necesito. Y claro, si aquí me acerco nuevamente, no puede ver que la recta se acerca cada vez más al puntito. Fíjate, no estaban uno sobre el otro. Ah, ya. Entonces, habría que verlo como la tangente de esta nueva función. Exacto. En este puntito, en x sub 0. Claro, sí, sí. ¿Ya? Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0, la recta tangente y la secante se aproximan. Entonces vamos a decir lo siguiente. Diremos que f, que va de entre a y b a los reales, es derivable si este límite existe. O sea, una función es derivable, es una función que es aproximable mediante una recta. Y para que esa función aproximada mediante una recta exista, tiene que existir este límite. Este límite se denota, se escribe generalmente con la letra f' o con diferenciales, es decir, de f a de x. Y se llama derivada de f en x. Ya. ¿Nunca te has preguntado por qué se dice que una función es diferenciable? ¿Diferenciable? Claro. ¿De dónde? ¿Por qué se No, ocupa esa palabra? no. Porque la recta, la pendiente de una función es la diferencia entre los f's o entre los y sobre la diferencia entre los x. Por eso se ocupa de f a de x.
Ah, o de y a de x. Y se llama derivada de f en x sub 0. claro. De forma análoga, f derivable en x sub 0 si existe la pendiente m, a la que vamos a llamar f', tal que la función afín es igual a f de x más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta tangente. Si usamos un cambio de variables en donde h es igual a x menos x sub 0, tendremos que, por ejemplo, esta función sería, el límite puede ser escrito como f' de x sub 0 igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más f de x sub 0 sobre h. Si puedo calcular este límite, entonces la función es derivable. Derivable, ahí. Si el límite Ah, existe, la función es derivable. sí, sí. ¿Ya? Ejercicio propuesto para que lo analices. Comprobar que si f es derivable, entonces es continua en x Ya, sub 0. Ejemplos. Las funciones afines, obviamente, son derivables en todos los reales y su derivada es el factor a. Entonces, la derivada de una función es el valor de la pendiente de la recta tangente. O sea, para cada x sub 0, la derivada es un número. ¿Ya? ya, Si yo voy a calcular la derivada de todo el dominio, lo que voy a obtener es una expresión que me da ese número. Como los que están acá propuestos. Oh. Así que para la función ax más b, la derivada es el factor a. Y para las funciones constantes, la derivada es igual a 0. La función valor absoluto también es derivable en todos los reales con excepción del x sub 0 igual a 0. Este es un muy buen ejemplo de cómo una función puede ser continua pero no necesariamente derivable. Es decir, el contrarrecíproco del ejercicio propuesto no es verdadero. El ejercicio sí es verdadero, o sea, una función que es derivable sí es continua, pero no toda función continua es derivable. ya. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué no existe esta derivada en x sub 0 para el valor absoluto? Y lo hemos visto bastantes veces, mostrando de que no se puede aproximar. Claro. Igual cero, no importa cuánto se acerque. La función definida, el tercer ejemplo, por f de x igual a x seno de 1 sobre x, si x es distinto de 0 y f de x igual 0, es continua en 0, pero no es derivable. En dicho punto, esto porque la expresión del cociente es seno de 1 sobre h, que no converge cuando el h tiende a 0. Porque si h tiende a 0, 1 sobre h tiende a infinito. Y ahí el seno no sabe qué pasa en el infinito porque es una función oscilante. ¿Ya? Ejercicio propuesto. Muestre mediante el límite que las siguientes derivadas son correctas. Es decir, para la primera tienes que calcular el límite cuando h tiende a 0 de x menos h al cuadrado o x más h, a ver, lo tenemos, x más h. Menos x cuadrado sobre h. Hay que calcular ese límite cuando h tiende a 0 y ver qué te da. Tómate unos minutitos para eso. Ya. Por lo Cuando H menos tiene el, cero. por lo menos el a. Intenta calcular el límite. Ya.
Ya, sí me dio el límite, me dio 2x. 2x. No es muy difícil este límite, ¿cierto? No, este no. Este, este no, Este justamente. no. Entonces intenta el del coseno. Ya, El del seno, perdón. Aquí sería límite de coseno. Ah, no, es seno. Seno de x más h menos seno de x sobre h.
Profe, Dígame. el seno de h sobre h, esto sería 1, ¿no? Sí, Ah, ya. Ya, entonces sí, sí, la tengo lista. si te da ¿Cuánto coseno. me da coseno de x? ¿Ya? Entonces vamos a dejar de aquí esta, la última para no tomar mucho tiempo de la clase. Y algunas reglas de cálculo de derivadas. Entonces a partir de las propiedades, uno lo que puede hacer es calcular estas derivadas mediante el límite. Y ver, por ejemplo, que la derivada de x cuadrado es 2x, de seno de x es coseno de x, etc. Pero, conociendo algunas derivadas, es posible deducir las siguientes reglas de derivación. ¿Qué Ya. tenemos? O sea, y con eso uno puede calcular derivadas mucho más complejas. Por ejemplo, si f y g son funciones que tienen el mismo dominio, derivables en x sub 0, y alfa y beta son números reales constantes, entonces la derivada de la función que suma y resta o multiplica por un factor se puede separar en alfa veces la derivada de f más o menos beta veces la derivada de g. Y la otra son las reglas del producto y el cociente. La derivada de f por g es la derivada de f por g sin derivar más la derivada de f, más, perdón, f por g derivado. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Como que se distribuye la derivada, ¿no? Sí, En el producto. es una muy buena forma de entenderlo, de recordarlo. Y aquí con la derivada del cociente es prácticamente igual a la anterior, pero en vez de una suma es una resta, y esto va a ir siempre dividido por el cuadrado de la función denominador. Así que yo te recomiendo esta, no sé si aprenderse de memoria, pero tenerla a mano, uno con el tiempo calculando derivadas, eh, termina por aprendérsela. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, mira, para cada n natural mayor que 1, la función f de n, que va a ser esta f de x, x elevado a n, es derivable en el punto x sub 0 con su derivada, que es n por x sub 0 elevado a n menos 1. En ese sentido, uno por inducción puede demostrar esto, que en general la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, voy a abrir aquí una hojita para ir mostrando estos ejemplos. Por ejemplo, la derivada de x a la quinta es 5 por x a la cuarta. Mm, La derivada de x a la octava es derivado es 8 veces x a la séptima. La derivada Ejemplo de de x a la, FDN solamente, ¿cierto? claro, la derivada de x a la décima, ¿cuánto sería? Sería 10 veces x a la novena. A la novena. Con eso, uno puede, por ejemplo, deducir cuál es la derivada de un polinomio. Con todo lo anterior. De un polinomio entero. De un polinomio entero. Por ejemplo, la derivada de 4x a la quinta menos 2x al cubo más 3x cuadrado más 6x menos 1. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a separar esto en varias derivadas. Sé que cada uno de estos factores, por la regla de derivada, pueden salir. Entonces voy a tener que esto va a ser 4 por la derivada de x elevado a 5.
menos 2 por la derivada de x elevado a 3. Más 3 por la derivada de x cuadrado. Más 6 por la derivada de x. Menos 1. Derivado, obviamente. Y aquí tenemos que recordar que la derivada de una constante es siempre 0. Entonces vamos viendo. 4 por algo. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 5? 5x a la cuarta. A la cuarta. Menos 2 por, 3x al cuadrado. perfecto, más 3 por, 3 por 13. Sí, por 13x. No, por 2x. 2x sería, ¿no? ya, más 6 por la derivada de x. De x. Es un 1 sobre x. Sería, como x, Pues, es x ojo con esto. X lo puedo entender como x elevado a 1. ya. Entonces Derivado sería sería x 0. 1 por x elevado a 0. ¿Y cuánto es x elevado a 0? 1. 1. Entonces la derivada de x es siempre 1. Ya. Así que 6 por 1. Por 1. Menos la derivada de 1. 0. 0. Menos 0. Entonces esto resultó ser, y ahí uno multiplica nomás. 20x a la cuarta. Menos 6x al cuadrado. Más 6x más 6. Mira qué bonito Esa es la derivada de la función. la función. Ejercicios propuestos. Considerando que la derivada del seno de x es coseno de x y que la derivada del coseno de x es menos x, obtenga las siguientes derivadas. Nos vamos a tomar un descanso hasta las 15:40. Pero al comenzar el otro bloque, te doy un tiempecito para que por lo menos hagas la primera y después, o si Ya. quieres, yo te muestro cómo hacemos la de la secante y obtenemos el resto. Bueno, entonces ya. Esperando más agüita por dentro. Oye, lo que volvamos, me recuerdas continuar con la grabación, ¿vale? Ya. Sí, profe, no hay problema. ¿Qué Vale. dudas tienes sobre Sí. cómo obtener la derivada de la función secante? Eh, me ocurrió, primero que todo, sabemos que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. ¿Ya? La secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, si derivamos esto, derivado sería, entonces estamos derivando esto, la secante. ¿Cómo sería la derivada ahora? Arriba quedaría, aquí igual no estoy seguro, ¿Ya? pero no sé si arriba quedaría 0. Claro, porque la derivada de 1 es 0, Ya. Y abajo quedaría, por lo dicho en la pero es la derivada de 1 por coseno, o sea, 0 por coseno de coseno x, de x. Sí. menos el 1 por la derivada del coseno, que Que en es este caso menos, sería menos seno de x. exacto. Y abajo tendríamos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esto es, bueno, más, o sea, seno de x sobre coseno
cuadrado de x. ¿Y qué tal si esto lo escribimos así? Mira. Seno de x sobre coseno de x multiplicado por 1 sobre 1 sobre y. coseno de x. Y ahí seno sobre coseno es, Tangente era, ¿no? Era tangente. claro, tangente de A x de X por 1 sobre coseno, por la secante. por la secante de x. Por secante. Eh, Entonces tú me dices las otras tres. ya. ¿Se las digo? O sea, ¿las obtuviste también? No, por eso. Calcula y Me me las gustó dices. harto la primera. Pero ahora te va a costar menos. Las calculas y Ya. me dices.
Profe, Diga. en la tangente como en la cotangente, eh, no sé si me equivoqué, pero es que el resultado da inmediato, ¿no? Por lo que tenemos en el enunciado. La derivada de seno es coseno y la de coseno es seno. Es que tangente es seno sobre coseno y ahí tendrías que usar también la regla. Ah, Ojo con eso. ya.
¿Cómo vamos con la tangente y la cotangente? Ahí nomás están. A ver, mira, veamos la cotangente. La derivada de la cotangente No sé si me equivoqué o está muy larga. no debería ser tanto porque la cotangente, como la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno de Sobre x cero. sobre seno. Ujú. Sobre seno de x. Derivado. Y esto entonces sería la derivada de coseno, que es seno de x, por seno de x, por la función sin derivar, menos coseno de x. Pero la derivada de coseno es menos seno. Así que aquí hay un menos. Menos coseno menos por la derivada de seno, que sería coseno de x. Todo esto dividido en seno cuadrado de x. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces tendríamos ahora menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x dividido en seno cuadrado de x. Y se lo divido en dos fracciones, vamos a tener menos seno cuadrado de x dividido en seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x dividido en seno cuadrado de x. Entonces, seno cuadrado de x. Y la primera es menos 1. Sí. Y la segunda es menos cotangente cuadrado. Ah, ya. Ahí es donde yo decía por qué el. Ah, pero claro. ¿Ya? Así que, obviamente, la otra para que las termines tú. La Y, otra entonces me daría menos. También menos uno, menos tangente cuadrado de x. sí, coseno por Ya. coseno, seno por seno, coseno por coseno. La regla del coseno implica, por ejemplo, que la derivada de e elevado a x es menos e por e elevado a x. Entonces, usando álgebra de derivada es posible también deducir las derivadas de las funciones hiperbólicas. Y una regla importante es la regla de la cadena. La composición de funciones derivables sigue siendo derivable y existe una fórmula bastante sencilla para calcular esa derivada. La regla de la cadena. Si tenemos la función compuesta g o f, es decir, f actúa primero sobre la función y luego f, y luego g, lo que voy haciendo es derivar desde afuera hacia adentro. Perdón, desde afuera hacia adentro, multiplicando por cada una de esas derivadas. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que me parecen poco ilustrativos. Ejemplos. Por ejemplo, si queremos derivar la función 3x más 5 al cubo, y esa función derivarla. Uno dice, estas son dos funciones. Estas son dos funciones. Tenemos la función más grande, que en este caso es g. G sería la función x al cubo.
Y la función más pequeña, que es la que está en el interior, es f, que es igual a 3x más 5. De la primera, uno deduce que la derivada, que es g' de x, es 3x cuadrado. Y de la segunda, la derivada de f, ¿cuánto sería? De f sería x. No. Según sí, pues sería x. La derivada de 3, la derivada de 3x más 5. ¿Cuál es la Creo que me derivada de confundí. x? Ah, La derivada de x es 1. Entonces esto 1, sería 3 solamente. 3, sí, sí. 3 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 5, que es 0. Se me había confundido. Sí. Ya. Entonces, esta derivada sería la derivada del más grande, que es 3x cuadrado. Pero, fíjate que dice la derivada aplicada a la función más chica. Entonces, en vez de x, yo voy a poner un 3x más 5 en vez de x. Y luego a esta le multiplico la derivada de f, la derivada de lo que está dentro, que en este caso es 3. Ah, ya. Aquí algo hice mal. Aquí. De 3x más 5. Multiplicado por 3. Ahí tenemos un ejemplo. Intenta derivar la siguiente función. Ah, pero esa ya estaría derivada. Esta sería la derivada. Ya. Intenta derivar esta función. Coseno de x al cuadrado más 2x. Intenta derivar esa función. La primera función sería coseno de. Voy desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno Menos seno. era menos seno. Entonces, menos seno, pero aplicado a lo que está dentro, a x cuadrado más 2x. Y como para entenderlo mejor, ¿cómo? O sea, la de G en este caso siempre va a ser lo que esté fuera del primer paréntesis. Sí, lo que está más afuera. Entonces voy derivando desde afuera hacia adentro. Allá. Ya. Entonces ahora Ahora multiplico por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x cuadrado más 2x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? se me había quedado. ¿Cómo, profe? La derivada de x cuadrado más 2x. La derivada de x cuadrado es x más ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x 2x. ¿Y la derivada de 2x? es 2x. La derivada de x es 1. O sea, 2, perdón. 2, exacto. Sí. Y ahí se multiplica. Y... Pero ahí no Ah, puedo no, esa multiplicar. sería la derivada. ¿Sí? Ya, es que sigo pensando en que después viene la derivada de eso. No, para nada. O sea, ahí ya derivamos. El resto sería quizás reescribir la derivada o escribirla de una forma más elegante, pero Ya, por ahora con eso basta. ¿Ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí porque necesito que practiques. Que ya. practiques con la derivada. ¿Ya? Eh, Te voy a enviar por correo ahora mismo. De hecho, voy a dejar la grabación hasta aquí. Vamos a